este video hablaremos sobre lo tóxico, lo malo y sobre más nutrientes. ¿Cuál es el panorama? Que normalmente escuchamos en la televisión, en redes sociales, a otras personas decir cosas como X cosa es tóxico, no sé, los edulcorantes son tóxicos, la sal tiene algo que es tóxico, cosas así, ¿no? O que X cosa causa X. Por ejemplo, las galletas causan aumento de peso. De una manera directa, es lo que nos están tratando de decir. Y terminamos con mucho miedo e incertidumbre con alimentos que normalmente usamos en el día a día. Pero no es lo mismo, por ejemplo, si yo digo que la playa queda largo de mi casa, ¿cuánto es largo? 20 metros, porque no es lo mismo 20 metros, 20 kilómetros que 20.000 kilómetros. Yo puedo, no sé, si a mí no me gusta caminar mucho y la playa queda a 50 metros, yo puedo decir, es que es demasiado largo. Pero para alguien que está acostumbrado a caminar 10 kilómetros para ir, no sé, a X lugar, va a decir, ah, pues eso no es nada, 50 metros no es nada. Entonces la definición de largo, en este ejemplo, va a necesitar una cuantificación, un número de kilómetros para ver si objetivamente es largo o cerca y obviamente un punto de referencia. Yo no puedo decir que 20 kilómetros o 20 metros son largos así nomás. ¿Dónde queda mi casa y dónde queda la playa? Esa es la distancia que va a determinar. Entonces no podemos hablar de causa o efecto o de toxicidad sin hablar de cantidades y de contexto, porque es como decir que la playa queda largo, pero ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está la playa? Y todo este cuento que les acabo de contar. Vamos a ver unos ejemplos de manera rápida para ejemplificar estas cosas que encontramos. Por ejemplo, una cosa común últimamente es que escuchamos decir que la sal rosada tiene más nutrientes que la sal común. Y no nos dicen, o más bien nos dicen nada más eso. Pero si nosotros buscamos, que tampoco se trata de ir, ¿verdad? A perder la paz y estar buscando estudios siempre, normalmente la persona, pues uno en el día a día no va a estar en esas. Encontramos, haciendo una revisión, que si nosotros comparamos la cantidad de calcio, cromo, hierro, magnesio, potasio y sodio, y vemos sal rosada con respecto a sal común, uno va a decir, a la pucha, sí, claro, es un montón, patea, obviamente, y si mi interés es salud, bienestar, posiblemente yo voy a creerme ese cuento, pero aquí es donde viene el contexto, aquí es donde viene dónde está mi casa y dónde está la playa. Lo que esta información revisamos es basado en 1 kilo de sal. ¿Quién se come 1 kilo de sal? O sea, no hay manera. Ahora, ¿cuándo entonces extrapolamos y volvemos el contexto a lo que uno podría usar en un día, digamos una cucharadita, que eso es lograble, y comenzamos a ver el aporte de los nutrientes en una cucharadita y lo comparamos, ojo, ¿dónde está la playa? ¿Dónde está mi casa? Con el requerimiento estándar o las recomendaciones que dictan las instituciones para prevenir pues, enfermedades y todo esto, el porcentaje que representa de nutrientes en una cucharadita que pensamos que era un montón, cuando lo comparamos, cuando lo que tenemos que comer, lo que nos aporta en porcentaje del total que deberíamos consumir para estar en todas, nos damos cuenta que es 0.011%, 0.034%. O sea, absolutamente nada. Porque posiblemente vamos a encontrar otras fuentes, otros alimentos que pateen en este caso. Aquí lo único que es rescatable es el sodio, obviamente sal. Entonces, si yo quiero nutrientes en este ejemplo en particular y me interesa el hierro, posiblemente tenga más sentido comerme un pedacito de hígado. Si me interesa el potasio, posiblemente encuentre banano o puede ser, si me interesa calcio, tal vez tenga más sentido utilizar una leche que venga fortificada con calcio. Entonces, perdemos la perspectiva y realmente el impacto en la nutrición va a ser nada.
O sea, no nos vamos a desnutrir por usar la sal común y silvestre, que además, por ley, en Costa Rica y en muchos países viene con yodo para evitar problemas de tiroides. Otro mito, otra cosa que me he encontrado, que nos hemos encontrado y que nos pueden decir es, el sal de mesa tiene flúor y es tóxico, ¿verdad? Ahora, podemos encontrar un montón de cosas que le achacan la palabra tóxico, pero para ejemplos, vamos a hacer algo fácil y algo súper común. Cuando vemos entonces y volvemos a buscar la cantidad de flúor que aporta una cucharadita de sal, está la cantidad 0.12 miligramos de flúor. La ingesta segura para humanos es de 0.5 miligramos por kilo por día. Y la toxicidad crónica, es decir, la cantidad en la que comenzamos a ver problemas de salud, que lastimosamente se utilizan ratitas y animalitos para hacer estos experimentos, porque en humanos es poco ético, encontramos de 4.3 a 7.6 miligramos de flúor al día. Ok, entonces vamos a correr la matemática y lo vamos a extrapolar para una persona de 70 kilos. El rango seguro de comer, digamos, de flúor al día, si lo multiplicamos 0.05 por 70, nos da 3.5 miligramos de flúor. La dosis máxima que podríamos tener para tener toxicidad o problemas es 4.3, por ejemplo, que es el rango más bajo, por 70, son 300 miligramos de flúor. Volvemos a lo mismo, uno no se come un kilo de sal, uno normalmente le echa como una cucharadita entre todo lo que le pone a la comida, y de esos 3.5 miligramos, una cucharadita nos aporta 0.012 miligramos. Quiere decir que para llegar a una dosis máxima tendríamos que consumir 291 cucharaditas al día para el rango seguro. Y para intoxicarnos, o sea, tendríamos que comer 25.000 cucharaditas en un día. Entonces, ok, no creo que nadie logre llegar a ese número. Entonces, se agarra la evidencia y se tergiversa y nos asusta. Pero cuando nos damos cuenta de lo que sucede o la cantidad que representa, es absolutamente seguro, porque el cuerpo tiene una capacidad también. No somos una máquina frágil, no es como que nos va a dañar cualquier cosa, tenemos mecanismos de protección. Entonces, por esto es importante tener presente que cuando nos dicen que algo es tóxico, cantidad importa, contexto importa y evidencia importa, porque a veces lo que utilizan es evidencia en ratoncitos, en donde se utilizan cantidades que cuando se extrapolan en seres humanos es absurdamente eh, difícil de lograr. Ahora, otras cosas que también podemos escuchar, y esto es súper común también, que el arroz frío o la papa fría tiene menos calorías porque tiene almidón resistente y entonces que el índice glicémico y otro montón de cuentos que nos cuentan, valga la redundancia. Pero cuando hacemos un análisis cuantitativo de cómo cambia el arroz recién hecho, arroz enfriado 10 horas o arroz añejo, nos damos cuenta que esa cantidad de fibra o de almidón resistente cambia en 0.64, o sea, en un gramo, básicamente. Esto es pensando en 100 gramos de arroz. Un gramo, entonces se transforma en almidón resistente 100 gramos de arroz de 0.64 a 1.65. Quiere decir que las calorías disponibles, si el arroz está recién hecho, porque en esto se calcula quitando la fibra del carbohidrato total. Quiere decir que cuando le restamos a la cantidad de almidón o de carbohidrato, la cantidad de fibra que tiene o el almidón resistente, que es lo que no podemos procesar, en calorías se traduce a 124 calorías disponibles, así como para hacerlo sencillo. Y si lo hacemos añejo, 120. Entonces, efectivamente, tiene menos calorías, 4. Tiene sentido y es realmente, tendrá un impacto en perder peso, perder grasa, 4 calorías. Posiblemente no. ¿Ok? Y entonces aquí es donde encontramos
otro montón de que nos volvemos neuréticos y queremos y disfrutamos el arroz caliente, pero tenemos que enfriarlo porque si no me engordo. Y no es el caso. Otro son cosas como que el arroz integral tiene más fibra y nutrientes. Cuando nosotros buscamos en los análisis químicos de los diferentes tipos de arroz, nos encontramos que la cantidad de carbohidrato son 2 gramos, que la cantidad de fibra es básicamente 1 gramo. Y entonces en este aspecto es imperceptible o sí, es poco probable que vaya a tener un cambio importante esa cantidad de fibra. No es como que me va a mandar al baño. Y si nosotros vemos la cantidad de nutrientes por ley, por lo menos en Costa Rica y en algunos países, el arroz tiene que venir fortificado para evitar deficiencias en la población con ácido fólico, tiamina, B12, niacina, zinc, vitamina I y selenio. Y esta ley o esta fortificación es la misma para arroz integral que para arroz blanco. Entonces la diferencia es despreciable. Entonces, sí, tiene más fibra, 1 gramo. Tiene más nutrientes, ¿no? Es lo mismo. Y no va a hacer ninguna diferencia desde el punto de vista, partiendo del punto que comamos la misma cantidad de arroz, no es que uno sea mejor que en otro, no me aporta ni mayor, no me voy a desnutrir, no voy a irme más veces al baño y no va a representar un cambio en la salud, excepto que en algunos casos algunas personas pueden, les gusta más uno que otro y pueden experimentar que les llena más, pero también es un tema de que nuestro cuerpo reacciona diferente a diferentes alimentos porque es más complejo, porque entra la parte de gusto, la parte mental, la parte neurológica y la parte biológica, que es lo que estamos consumiendo. Otro mito, vegetales congelados pierden nutrientes, entonces por eso es mejor comerlos frescos. En en este estudio nos encontramos que al hacer una comparativa, de hecho que para algunos nutrientes más bien tiene más. ¿Por qué? Porque el proceso para llevarlo a congelado y que esté en el supermercado y que dure un montón, aumenta la biodisponibilidad de ciertas vitaminas. Entonces no es del todo cierto que pierde nutrientes. Y ahora, es cierto que efectivamente cocinar, lavar, hervir y hasta el contacto con el oxígeno hace que los nutrientes se pierdan. Es un proceso normal. ¿Deberíamos preocuparnos por eso? De ninguna manera, porque partiendo del punto que comemos suficiente y que tengamos variedad suficiente, esa cantidad que se pierde es despreciable en comparación con lo que estamos ingiriendo en total, con el resto de la alimentación. Entonces no es significativo y no vale la pena perder la cabeza por eso. ¿Cuál es la moraleja de este video? Que más nutrientes, cuando escuchamos que algo tiene más nutrientes o es más nutritivo, no significa necesariamente que esa cantidad sea significativa para tener un impacto en la salud o en el objetivo que estamos buscando. Llámese perder grasa, aumentar masa muscular, corregir deficiencias. La presencia de algo no significa que estemos en peligro. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa. Por ejemplo, las semillas, ¿quién nos ha comido una semilla de manzana? Y las semillas de manzana tienen una sustancia, no recuerdo si era arsénico u otro, ahí sí no lo tengo como a mano, que en ciertas cantidades es un veneno letal para el ser humano. ¿Quién se ha muerto por comer semillas de manzana? Posiblemente nadie. Entonces, cuando decimos que algo es tóxico, necesitamos una cantidad, porque es tóxico o va a comenzar a generar problemas de salud cuando se sobrepasa la capacidad del cuerpo de metabolizar, excretar o lidiar con esa sustancia en particular. Entonces, ojo con eso. Y siempre que escuchamos estos, es importante tener la mentalidad de show me the numbers, es decir, veamos la evidencia. Que con esto también es importante. Es tal vez no, tal vez a usted le pueden decir un estudio y como les dije, pueden mostrarle un estudio en ratones que al hacer la transformación en cantidad, lo vemos en seres humanos, es algo no significativo, pero tal vez no todas las personas van a tener las herramientas para poder interpretar la evidencia y entonces si me dicen que en este estudio lo dice, también me lo voy a creer. Eh, y tampoco se trata de aumentar la neurosis, de decir, bueno, entonces todo tiene que tener un respaldo científico, sino con todo esto al respecto de Show Me the Numbers, es que cuando alguien simplemente nos dice algo, es tóxico, es malo, causa tal cosa, pero no nos da un marco, un contexto, un parámetro,
¿verdad? Es básicamente, nos están contando un cuento. Se trata de tener una perspectiva objetiva y de decir, qué raro, pero sí, bueno, vos decís que es tóxico o que vos decís que aumenta peso, pero ¿en qué cantidad? Porque, digamos, el azúcar no es lo mismo 5 gramos que 300 gramos. No es lo mismo un deportista que entrena 6 horas que una persona que no camina ni 1000 pasos al día. Entonces, ¿bajo qué contexto es malo? ¿Bajo qué contexto engorda? ¿Bajo qué contexto es tóxico? Esas preguntas cualquier persona se las puede hacer. Y esto es lo que nos va a determinar también para no tener miedo a la hora de comer. Tengamos siempre presente que todo lo que vemos en el supermercado es completamente seguro y muchas veces cuando nos transmiten cierta información que nos genera miedo y angustia o nos están tratando de vender algo, obedece a ciertos intereses económicos o simplemente la persona tampoco está informada de manera objetiva y está transmitiendo pues un, una información incorrecta. Entonces, es para que tengamos paz y que no perdamos la cabeza cuando escuchemos estas palabras que son fuertes y nos pueden desencadenar mucho miedo, incertidumbre y demás. Espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en los próximos videos del programa.